Hola, profesor. Nosotras somos Paula González y quien les habla, Pamela Soto, y vamos a hacer nuestros comentarios, apreciaciones y reflexiones sobre el texto Dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional y persona eres de Santos Guerras, que fue publicado en el año 2003. Para hacer esta ronda como de opiniones y reflexiones, elaboramos preguntas que vamos a ir respondiendo con respecto al texto. La primera es, ¿qué nos pareció el texto? Bueno, a mí personalmente me pareció interesante el texto, ya que igual contempla datos, o sea, da a conocer datos súper relevantes, porque generalmente uno piensa que una evaluación, o sea, lo mira como como muy superficialmente, o sea, una evaluación, uno la hace generando preguntas para que te responda de tal manera, eh, y uno piensa así, pues, o sea, que es súper simple generar una evaluación, y no piensa en los factores eh, en todas esas presiones que de algún modo todos los evaluadores y evaluadoras tienen al momento de generar la evaluación. Por eso yo siento que igual me pareció interesante y en verdad a mí me sorprendió de algún modo. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció Eh, el texto? Por mi parte, como que agradezco que nos planteen ese tipo de textos porque, como bien decías tú, usualmente no estamos acostumbrados a tener la mirada como de criticar al evaluador. Siempre al que se nos juzga o al que se nos está evaluando es a nosotros los estudiantes. Entonces, esta visión de como enjuiciar o valorar lo que el evaluador está haciendo nos aporta una mirada que nos va a enriquecer en el futuro como docentes. Además que acá se cuestionan ciertas cosas como por ejemplo el entusiasmo que tiene el estudiante con respecto a la materia que se está enseñando. Entonces creo que son puntos que por lo menos antes yo no me lo había cuestionado, entonces el texto creo que nos amplía la mirada con respecto a las evaluaciones en general. Sí, aparte igual menciona el valor que tiene la evaluación, pues, o sea, menciona que tiene dos valores, tiene un valor útil y un valor de uso, Ujú. el cual yo siento que durante esta pandemia, o sea, relacionándolo a la pandemia, se ve mucho que se ocupa el valor de uso, porque más que nada hacemos las cosas por hacerlas y no Claro. porque en verdad buscamos un aprendizaje. Exacto, sí, sí, Sí. lo comparto totalmente. Y ahora, como bien dices tú, eso se ha aumentado más. Yo siento que, por ejemplo, en la educación básica y incluso en la media y también en la universidad, ¿por qué no? Hacemos las cosas solo por eso, como para poder salir calificados bien, pero no lo estamos haciendo por querer aprender o por entender que la evaluación que nos están haciendo es parte de nuestro aprendizaje, sino que solamente para valorarnos, como decía el texto. Voy a hacer Sí. otra pregunta para continuar con las reflexiones y es qué opinamos con respecto a lo que el texto plantea como de cómo un evaluador puede ser descifrado a través de las evaluaciones que hace. Bueno, personalmente yo creo que, si bien sí, hay una parte, yo creo que igual en la evaluación, o sea, el evaluador eh, plasma en sí intereses morales, intereses sociales, su persona en sí la plasma en cómo hacer una evaluación. Pero en mi caso, tuve un profesor que era de religión, estaba muy orientado hacia la filosofía más que la religión, y él, por lo mismo, él tenía una mirada súper amplia, y él nos mencionaba, o sea, nos decía que si bien por él no, en verdad no evaluaría más que nada el conocimiento o temas así, sino que más que nada él lo hacía por esa presión institucional que le ejercían sobre él, el tema de que tenía que entregar eh, notas en un cierto periodo y tenía que hacerlo sí o sí, Ujú, y tiene que incluir ciertos contenidos, por lo tanto, igual como que discrepo un poco en ese sentido, porque en mi caso fue así, ujú, pero sí siento como que en parte sí y en parte no, mm. por todas las presiones que atrás también vienen hacia el evaluador. ¿Y en Sí, tu caso?
Claro, comparto esa idea tuya, pero en lo personal no tuve experiencias de ese tipo hasta ahora en la universidad, que hemos estado con profesores que nos dicen que las notas para ellos como que no son de gran relevancia, pero lo hacen porque la universidad se los pide. Anteriormente a eso no había tenido experiencias como de profesores que nos dijeran eso y siempre tuve profesores en el colegio y también en la universidad, como en otra universidad, en donde se calificaba mucho y donde la nota tenía un peso como de gran importancia, donde habían escalas muy marcadas y donde como que no se podía, por ejemplo, decir al profesor que había algún problema y que por tal o tal motivo tuve como ese rendimiento, como que no era conversable, no era transable, era muy como rígido la forma de evaluar y era muy cuantitativa. Entonces yo creo que eso es algo que no debería ser y que se replique, que se replica y se sigue replicando. Entonces espero que nosotras como futuras docentes no consideremos eso, porque finalmente es solo una nota. O también como la PSU, que la hemos cuestionado tanto, como que no Sí, evalúa realmente nuestro conocimiento y que también es como por un puntaje y el puntaje te define. Entonces creo que de alguna forma hay profesores en los que las formas de evaluar definitivamente los define y quizás como en el caso tuyo, Paula, hay veces en las que están más marcadas como por la institución que los respalda detrás, que los obliga a hacer ciertas claro, evaluaciones. claro. Y como por último, la tercera pregunta es los aportes que este texto nos hace como a nuestra formación docente. Ya yo creo que los aportes, yo creo que igual son varios. Primero porque nos abren nos abrió la mente a conocer factores, factores que condicionan la evaluación, nos abrió la mente a conocer diversos ámbitos en los que uno se tiene que dar cuenta para realizar una evaluación y también para erradicar, como tú bien decías anteriormente, para erradicar esa presión social hacia el evaluar con una nota. O sea, Mm, muchas veces le hacemos un daño terrible a todo el estudiante, eh, poniéndole una nota o calificándolo, o poniéndole un dato estadístico a una persona, si al fin y al cabo es una persona, y no debería ser así. Por eso siento que fue igual de gran aporte el leer el texto, porque nos abrió un poco la mente. sí, sí, por mi parte también comparto esa opinión y creo que el texto y este ramo mismo con el profesor como que bueno, no habíamos tenido ramos de evaluación en realidad, entonces el primer acercamiento. Y al menos a mí como que me ha cambiado la mirada de las evaluaciones que tuve como en mi experiencia como estudiante. Entonces creo que es de gran valor el texto y el ramo en sí para poder enfrentarnos en un futuro a ser evaluadores de niños, niñas, niñas. Entonces creo que tener esta imagen, esta visión como de ponernos nosotros en el lugar de ellos es importante y yo creo que nos va a permitir formarnos como mejores docentes en un futuro. Sí, para erradicar ciertas Exacto, conductas que son dañinas en el exacto. sistema Porque en educativo realidad actual. como que se supone que estas pretenden evaluar y demostrar como lo que sabe o lo que aprendió o el proceso de aprendizaje que tienen las niñas, pero muchas veces como que es solo para perjudicarlos porque no están Claro. siendo como que la evaluación no está cumpliendo el objetivo, que es poder saber realmente qué es lo que aprendió o cuál fue su avance. Sí. Sí, porque al fin y al cabo, no sé, eso no, uno le pregunta a un niño y al fin y al cabo las niñas no saben, o Ujú, sea, ¿qué aprendieron? Si al fin y claro. al cabo solamente estudian para la evaluación, o sea, no estudian Exacto, para aprender, sino que estudian para una evaluación. sí. Y muchas de las Que evaluaciones que se hacen, además, como que solo son de memoria, como que por lo mismo después uno les lo pregunta mismo. qué ya saben y usualmente no lo saben porque las evaluaciones no están del todo bien hechas. Claro, no van más allá de la memoria, no van más allá mientras que podrían ir a muchos mundos más, como la creatividad, Mm, miles de sí, otras disciplinas. exacto. Así que eso. Muchas gracias Listo. por... Muchas gracias. Adiós.